Sistema operativo DOS. Este es un trabajo práctico realizado para la materia Arquitectura y Sistemas Operativos de la Universidad Tecnológica Nacional. Paoli Verónica. Los temas que se abordarán en el siguiente video serán una breve introducción, hablaremos de la historia del sistema operativo de DOS, cuáles fueron sus inicios, la cronología, cuáles son las características de este sistema operativo, cuáles fueron sus versiones, cómo es el inicio del sistema, el proceso de arranque, los tipos de arranque, cuáles son sus usos, los comandos, entre otros. Hoy en día, una PC es un equipo que se usa en todo ámbito, tanto como en un puesto de trabajo o en un hogar, y a medida que pasaron los años, estos equipos se fueron mejorando para poder obtener un manejo menos complejo. El sistema operativo DOS fue uno de los precursores de los actuales PC para estos trabajos cotidianos. Bienvenidos, mi nombre es Verónica Paoli y hoy les voy a contar un poco de la historia del sistema operativo de DOS. Comencemos. DOS significa This Operating System. Sirvió de base para el primer sistema operativo de uso masivo. Los sistemas operativos de disco consiguieron hacer funcionar los ordenadores personales mediante la lectura de datos y el almacenamiento de datos en disquetes. Los ordenadores se podían controlar con una simple línea de comandos basadas en texto, lo que hacía que DOS no solo fuera fácil de usar, sino también eficiente y altamente funcional. La historia comienza en 1981 con la compra por parte de Microsoft del sistema operativo QuickStick Operating System QDOS, que tras realizarle pocas modificaciones se convierte en la primera versión del sistema operativo de Microsoft denominado MS-DOS. A continuación veremos la historia de DOS desde el año 1981 hasta 1995, en donde MS-DOS deja de existir como tal y se convierte en una parte integrada del sistema operativo de Microsoft Windows. En 1981 aparece la versión 1.25 que añade soporte para disquetes de doble cara. En 1983 el sistema comienza a tener más funcionalidad con su versión 2.0, que añade soporte a discos duros de IBM de 10 MB y la posibilidad de lectura-escritura de disquete. Ese mismo año sale la versión 2.11, donde se añaden nuevos caracteres de teclado. En 1984, Microsoft lanzaría su versión MS-DOS 3.0 y es entonces cuando se añade soporte para discos de alta densidad de 1,2 MB y posibilidad de instalar un disco duro con un máximo de 32 MB. Ese mismo año se añadiría en la versión 3.1 el soporte para redes de Microsoft. En 1987 se lanza la versión 3.3 con soporte para los disquetes de 3,1 medio y se permite utilizar discos duros mayores de 32 MB. En 1988 Microsoft saca al mercado su versión 4.0 y con ella el soporte para especificación de memoria extendida y la posibilidad de incluir discos duros de hasta 2 GB. Cabe destacar que esta versión fue la de mayor catástrofe realizada por la empresa, porque estaba llena de bugs y fallos, que arreglaron luego en 1989 con el lanzamiento de la versión 4.01. En 1991, uno de los avances más relevantes de la historia de MS-DOS es el paso de la versión 4.01 a la versión 5.0, en la que DOS es capaz de cargar programas en la parte de la memoria alta del sistema utilizando la memoria superior. En la versión 5.0 se añade el programador BASIC y el famoso editor Edit. También se añadieron las utilidades Undelete, FDIS y Setbird. En 1993 aparece la versión 6.0 con muchísimas novedades, entre ellas la utilidad Double Space, que se encargaba de comprimir el disco y así tener más espacio disponible.
También se incluyó un antivirus básico, un defragmentador, un administrador de memoria y se suprimieron ciertas utilidades antiguas que, haciendo un mal uso de ellas, podrían destruir datos. En el mismo año sale la versión 6.2, que añade seguridad a la pérdida de datos de Double Space. Añade un nuevo escáner de discos, ScanDisk, y soluciona problemas con Disk Copy y Smart Drive. En 1994 aparece la solución al problema del Double Space. Es la utilidad de la compañía Stark Electronic. Drive Space fue la elegida para incluirse en la versión 6.22. En 1995 aparece Microsoft Windows 95 y que con la aparición del mismo supone apartar a MS-DOS a un plano secundario. No obstante, sigue siendo en 1995 una nueva versión, la 7.0, con la que se corrigen multitud de utilidades y proporciona soporte para nombres largos. A partir de aquí es que MS-DOS se convierte en una parte integrada del sistema operativo de Microsoft Windows. Hola, mi nombre es Darío Ruiz y voy a presentar las características principales del DOS. Para comenzar, MS-DOS se utiliza a partir de procesadores de 16 bits, más precisamente se utilizó el Intel 8086, creado en 1978, aunque de todas formas este tipo de especificaciones de hardware van variando dependiendo de la versión del sistema operativo. Este sistema operativo, como cualquier otro, cumple con la función de intermediario entre usuario y hardware, administrando y ejecutando las tareas que necesite el usuario, digamos. La interfaz de DOS es solo mediante comando de texto y código binario. Es por eso que este sistema carece prácticamente de interfaz gráfica y es un sistema estándar, ya que se puede instalar en cualquier tipo de ordenador personal y su interfaz se maneja, y debido a su interfaz se maneja por medio de comandos y programas previamente definidos que son universales. DOS es un sistema monousuario porque no puede trabajar varios usuarios de un mismo puerto sobre un mismo sistema operativo, sino que solo permite a uno solo. Tampoco puede realizar diferentes tareas simultáneamente, por lo que es un monotarea, es decir, que solo ejecuta una tarea a la vez y para poder iniciar una nueva tarea, debe finalizar el actual. Administra, se encarga de la gestión de todas las operaciones con los periféricos y de la coordinación de las diferentes tareas a ejecutar. Puede pausar, puede saltear o puede automáticamente cancelar este tipo de tareas. DOS lograba aprovechar el máximo del hardware, es por eso que la mayoría de los juegos de PC funcionaban directamente bajo DOS. Buenos días, mi nombre es Víctor Loto y voy a estar hablando de los distintos sistemas operativos DOS, quienes lo desarrollaron y sus lanzamientos. El Q2 fue lanzado en 1979 y desarrollado por Tim Paterson. Este mismo significaba Quick and Dirty Operating System, que en español significaba Sistema Operativo Rápido y Sucio. Era un sistema de 16 bytes que pertenecía a la compañía estadounidense Seattle Computer Products. Estaba basado en el Control Program Monitor de Gary Kildall para su kit de ordenador, que a su vez se basaba en el procesador Intel 8086. El QDOS tenía una estructura de comandos y una interfaz de programación de aplicaciones que imitaba al sistema operativo CP/M, lo que facilitó la portabilidad de programas desde este último. Paterson compró un manual de CP/M y programó su sistema operativo en un mes y medio. La empresa lo comercializó luego bajo el nombre de 86DOS. Dicho sistema operativo sería adquirido después por Bill Gates para Microsoft por $50.000 y llegaría a ser la base de su imperio. Fue conocido como PC2 para los productos de IBM, pero sin embargo sería MS2 el nombre más popular con el que se lo conocería en todo el mundo.
El MS-2, lanzado en 1981, desarrollado por Microsoft, se desarrolló a partir del Q2. Su desarrollo se inició oficialmente en 1981 y fue lanzado en 1982 como MS-2 1.0. Tuvo 8 versiones principales que salieron desde el 1981 hasta el año 2000. PS2, lanzado en 1981, desarrollado por IBM y Microsoft. Fue uno de los sistemas operativos que dominó el mercado de los computadores personales entre 1985 y 1995, manufacturado y vendido por IBM desde el año 1981 al 2000. Tiene las mismas raíces que el MS2, de hecho, el MS2 y el PS2 son dos variantes del mismo sistema operativo, con algunas diferencias. Mientras que el PS2 fue hecho originalmente para los computadores personales de IBM, el MS2 apuntaba al mercado de los clones. DR2, lanzado en 1988, desarrollado por Digital Research, no podía competir con el predominio de MS2, el cual decidió modificar su sistema operativo para que fuera compatible con el de Microsoft. Y así, en 1988, nació el DR2 3.31, compatible con Compaq MS2 3.31. En aquel momento, MS2 solo se vendía preinstalado y DR2 trató de competir por dos frentes. Por un lado, salió a la venta en tiendas, mientras que por el otro, ofreció a los fabricantes licencias más baratas. Novell 2, desarrollado por Novell, lanzado en 1991. Digital Research fue comprada por Novell en su estrategia de competir con Microsoft. Como resultado de ello, apareció el Novell 2 7.0, cuya principal ventaja sobre el MS2 era ofrecer una versión personal del sistema de red Novell, sistema que comenzaba a perder popularidad a causa de la aparición de Windows para trabajos en grupos. FreeDOS, lanzado en 1994, desarrollado por Jim Hall y The FreeDOS Team. En 1994, ante los anuncios de prensa que se iría solamente en entorno gráfico y la empresa de Microsoft abandonaría el desarrollo y soporte de futuras versiones de MS2, Jim Hall decidió publicar el anuncio de su proyecto el 29 de junio en la página web comp.os.ms2.apps. Confundido con los conceptos de software libre y dominio público, decide colocarle el nombre de PD2, Public Domain Disk Operating System, y hasta finales de julio, que es reemplazado por el nombre de FreeDOS y bajo licencia pública general, GNU. Apple II o Apple II, lanzado en 1978, desarrollado por Apple, fue un sistema operativo de disco para la serie de microordenadores de la serie Apple II. Fue lanzado a partir de finales de 1978 a principios de 1983. Apple II tuvo tres lanzamientos principales: Apple II 3.1, II 3.2 y II 3.3. Cada uno de estos tres fue seguido por un segundo lanzamiento menor de corrección de errores, pero solo en el caso del Apple 2.3, una de las segundas versiones lanzadas recibió su propio nombre, Apple II 3.2.1. La versión más conocida y usada fue la Apple 3.3.
de su lanzamiento de 1980 a 1983. Anteriormente al lanzamiento de la Apple 3.1, los usuarios tuvieron que depender de cinta de cassette de audio para el almacenamiento de datos y la recuperación, pero aquellos métodos eran notoriamente lentos y poco fiables. Buenas tardes, mi nombre es Clara Visconti y voy a hablar del inicio del sistema operativo DOS. En el caso del arranque del sistema DOS, el proceso comienza cuando iniciemos la computadora y continúa hasta que se muestra el indicador de DOS, como se puede apreciar en el primer dibujo. El proceso de arranque se ocupa principalmente de cargar 3 archivos. Estos archivos se cargarán en memoria. Ellos son ios.sys, que contiene los controladores de dispositivos por defecto de MS2 y el programa de iniciación de DOS, ms2.sys, que es el archivo más importante del sistema y comprende el kernel de MS2 y es responsable del acceso a los archivos y la administración de programas. Y por último, el command.com, que es el intérprete de comandos por defecto. Ahora voy a describir cómo es el proceso de arranque paso por paso. El primer punto consiste en que el sistema realizará pruebas de funcionalidad que se denominan Power On Self-Test con el alias POST o POST, donde consiste en que la BIOS comprueba el funcionamiento de los periféricos del sistema. Es decir, el sistema básico de entrada y salida, la BIOS, realiza una serie de actividades o pruebas de funcionalidad en los programas almacenados en la ROM, que comprueba, como dije anteriormente, que estos periféricos del sistema estén funcionando perfecto o imperfectamente. En el segundo paso, que lo denominé la secuencia de arranque, la BIOS finaliza con la actividad previa de las pruebas de funcionalidad y lee la secuencia de arranque del CMOS, que en inglés es Common Metal Oxide Semiconductor, y busca el registro de arranque maestro en el primer sector físico del disco, según la secuencia del dispositivo de arranque que está especificada justamente en el CMOS. El tercer paso, que consiste en la búsqueda del arranque maestro, este buscará primero en una unidad de disquete. Si no encuentra la información en la unidad de disquete, irá por una búsqueda en el disco duro y en su defecto en el CD-ROM. Si el sistema no puede leer el registro de arranque maestro de cualquiera de estas 3 fuentes mencionadas, la ROM desplegará un mensaje que dice "no se encontró dispositivo de arranque" y automáticamente el sistema se detendrá. El cuarto paso, suponiendo que no sucedió este error mencionado anteriormente, es la carga de arranque en memoria. Y lo que sucede es que el cargador de Bootstrap se carga desde el sector de arranque de esa unidad en la memoria. Bootstrap Loader primero carga el archivo ios.sys. Después de esto, se carga el archivo ms2.sys, que fue mencionado en la primera diapositiva, y cuando lo encuentra, se carga en la memoria. Luego, si no se especifica ningún intérprete de comandos en el archivo config.sys, el archivo command.com se carga como el intérprete de comandos predeterminados del sistema operativo DOS. Y por último, se cargará y ejecutará el archivo autoexec.bat, que contiene una secuencia de comandos de DOS. Por otro lado, hay 2 tipos de arranque. El arranque en frío, que es el típico arranque cuando presionamos el botón de encendido en la computadora, y el proceso consta en que el sistema operativo se carga desde el disco a la memoria principal, o el arranque en caliente, que es cuando la computadora llega a un estado de respuesta o se frisa o está en suspensión,
Y el proceso puede ser de dos maneras: o reiniciar la computadora usando el botón restablecer que se encuentra en el gabinete, o presionando una combinación de teclas conocida como Alt más Control más suprimir en el teclado. Gestión de procesos. Como ya mencionamos anteriormente, MS-DOS es un sistema operativo monoproceso, es decir, que únicamente permite realizar un solo proceso a la vez. Cuando se arranca el sistema operativo, el shell indica que está preparado para recibir órdenes al mostrar la petición en la pantalla. En ese momento, el usuario puede arrancar un programa, con lo que el shell iniciará un nuevo proceso. Este proceso hijo deberá terminarse antes de que se vuelva a mostrar la petición de orden. Mientras el proceso hijo se ejecuta, el proceso padre quedará suspendido, y aunque permanezcan juntos en la memoria, solo el hijo estará activo y el proceso padre no podrá reanudar su ejecución hasta que el hijo termine. En MS-DOS existen dos tipos de archivos ejecutables que provocan dos tipos de procesos distintos. Los archivos .com, que no llevan encabezado y contienen un solo segmento de código ejecutable, se cargan en memoria sin ninguna modificación y se ejecutan. Los procesos que se inician a partir de ficheros de este tipo constan de un segmento de texto, uno de datos y otro de pila que no pueden superar en conjunto los 64K. En cambio, los archivos .exe, además del código ejecutable, disponen de información sobre reasignación y los procesos iniciados a partir de este tipo de archivos. Pueden disponer además del segmento de texto, el de datos y el de pila, y de varios segmentos adicionales. Hola, mi nombre es Jorge Vera y voy a hablar sobre el manejo de memoria en el sistema DOS. DOS se diseñó originalmente en torno al modelo de memoria de la CPU 8086, el cual tiene un bus de direcciones de 20 bits, lo que significa que solo pueden manejar hasta 1 MB de memoria. Luego viene el 80286, que con un bus de direcciones de 24 bits cambió el límite de manejo de 1 a 16 MB. Luego llegó el 80386, que siguió rompiendo con este aumento de capacidad y lo llevó a 32 bits, o sea, a 4 GB de memoria de manejo. Desde el CPU 286 se aseguraron la retrocompatibilidad, lo que significaba que el software desarrollado en ellos se ejecutaría en CPUs anteriores hasta el 8086, o sea, la primera generación. Esto gracias a que los procesadores 286 y posteriores comienzan en un modo que se comporta como el 8086, el diseño original de DOS, con su limitación de espacio de 1 MB. Este modo se llama Real Mode o modo real. El usuario puede cambiar al modo protegido accediendo a la funcionalidad completa del CPU, a costa de esta retrocompatibilidad. Como esta retrocompatibilidad era necesaria, el sistema se inicia en modo real, con su límite fundamental. DOS pone numerosas formas de superar esta barrera, permitiendo el acceso a la totalidad del poder de los nuevos CPUs. Antes de que Microsoft comprara 86 DOS, o sea, las computadoras 8086 con un solo megabyte de capacidad, así se manejaba la memoria. El primer kilobyte inferior se destinaba a la BIOS, 640 kilobytes son principalmente RAM base y opcional. Los siguientes 128 kilobytes están reservados para registros de video y la memoria de video. 192 kilobytes pertenecen a la expansión de ROM, donde cualquier tarjeta haría accesible su memoria. La memoria restante es utilizada para la BIOS ROM de la placa base y el intérprete básico. En resumen, casi todos los 640 kilobytes iniciales están disponibles para programas, como por ejemplo el sistema operativo. ¿Cómo lo maneja MS-DOS? Después de que Microsoft comprara 86 DOS con la llegada de la nueva generación de CPUs. Cada parte de la memoria que se maneja en MS-DOS recibe una terminología de memoria convencional o memoria base. Comprende los primeros 640 kilobytes. Low memory o memoria baja son los primeros 64 kilobytes de la memoria convencional. DOS empieza a cargarse luego de lo que es utilizado por la BIOS. Los controladores de dispositivos que se necesitan se cargan justo encima del kernel del DOS. Todo el espacio que queda disponible para los programas del usuario. La memoria convencional y la memoria superior suman el primer megabyte de memoria. Este es el espacio de direcciones completo del CPU 8086. La memoria alta son los primeros 65 kilobytes por encima del primer megabyte.
esta parte es inaccesible para los sistemas DOS que se ejecutan en CPUs 8086 o anteriores, pero no es así para los CPUs 286 o superiores. Cuando es accesible, es usado por versiones posteriores de DOS para cargar el kernel y mapear el BIOS. Se conoce como memoria extendida a toda memoria por encima de 1 MB, a excepción de la memoria alta, los primeros 65 KB superiores. La memoria extendida no es directamente accesible en el modo real. Con el tiempo, la memoria convencional fue quedando escasa y se desarrollaron herramientas para permitir que DOS aprovechara los avances que se vinieron con esto, como ramdrive.sys, que crea un disco duro en memoria RAM. Se define con el config sys mediante la instalación del driver Hymen-sys, lo que además nos permite utilizar los 64 KB de la memoria alta. La memoria expandida fue el truco más importante para resolver el problema de memoria de MS2. Consiste en instalar chips de RAM en el ordenador y estos se configuran con memoria expandida mediante unos interruptores o en la placa madre o modificando el setup. La memoria que se configura como expandida deja de tener una posición en el mapa de direcciones. La utilización de esta memoria se realiza mediante el sistema llamado mapeo. El mapeo consiste en coger una página de 64 KB contiguos de la memoria superior, lo que se denomina marco de página, y se divide en 4 trozos de 16 KB llamados páginas. Se intercambia el marco de página por 4 páginas lógicas de la memoria expandida. Bueno, en resumen, la primera versión de DOS de las computadoras 8086 solo podían manejar 1 MB. Luego se implementaron diferentes estrategias para los CPU superiores que tenían la capacidad de manejar mayor cantidad de memoria. Esto fue el manejo de memoria por el sistema DOS y gracias por escuchar. Bueno, soy Darío Ruiz y voy a hablar sobre File System de DOS. El sistema de archivos de DOS brinda acceso transparente a los discos. DOS lo hace mediante un sistema de 16 bits basado en una tabla de asignación de archivos en la memoria principal llamado FAT. FAT significa File Allocation Table. En español sería la tabla de localización de archivos. Esta está en el disco duro de nuestro ordenador y es el que sabe dónde está cada uno de los datos almacenados. Hay distintas versiones de FAT, como la FAT de 12, FAT 16 y la de FAT de 32 bits, que fueron evolucionando de acuerdo a las necesidades y avances tecnológicos. Y bueno, gracias a la FAT, cuando se quiere escribir un fichero de disco en el disco duro, el sistema operativo crea una entrada FAT y por cada nuevo fichero graba y almacena la posición del clúster donde se guarda. Así, cuando queremos leer un fichero, el sistema operativo solo debe buscar en la FAT la posición de este para encontrarlo. Estructura del disco. En la estructura del disco tenemos el sector de arranque primario, MBR, Master Boot Record. Es un sector de 512 bytes que contiene el programa de arranque, la tabla de particiones, que se lo manipula con comandos, indica el principio, el tamaño y el tipo de cada partición. Las particiones se las nombra con una letra, A dos puntos o B dos puntos o C dos puntos, por ejemplo. DOS en cada partición las nombra con letras. Normalmente A y B están reservadas para unidades de disquete y la unidad C es por lo general la partición de arranque del sistema operativo. Cada una tiene un directorio raíz, es la barrita, por lo que el directorio raíz en una unidad dada se ve con la C dos puntos y la barrita como en el ejemplo. Y nos quedaría la organización de una partición. La partición contiene una cabecera, que es la información previa a la zona de datos. Está organizada en sectores de 512 bytes, donde está el sector de arranque, que contiene información sobre el sistema de archivos, como números de byte, números de sector de clúster y tamaños de tabla, entre otros datos. También está el código para iniciar el sistema operativo, como búsqueda del directorio raíz, la carga de ficheros y la transferencia de controles. Luego está el FAT, que es la tabla que escribe a qué fichero pertenece cada clúster de datos. Además contiene una entrada por cada clúster de datos
que sería, si el clúster está libre, nos daría un código especial. Si el clúster está defectuoso, nos daría otro. Y en el caso de que el clúster esté ocupado, indica el siguiente clúster o el final del fichero, si este sería el último. Contiene una copia de FAT, que es para mejorar la fiabilidad de los datos, la seguridad ante errores o pérdidas. Y finalmente tendría el directorio raíz, que es el único directorio que no se implementa como un fichero. Después está la zona de datos, que es donde se almacenan los ficheros, y esta se organiza en clúster. Entrada de directorio. Cada fichero ingresa con los directorios, y en estas contienen el nombre del fichero, la extensión, atributos, tiempo de última modificación, fecha de creación, puntero al primer clúster de datos y el tamaño del fichero. MS-DOS no fue un sistema operativo hecho desde cero. Se desarrolló a partir de QDOS, que tras realizarle pocas modificaciones, en 1981 se convierte en la primera versión del sistema operativo de Microsoft. Fue desarrollado para su uso en equipos de diversos fabricantes. Las versiones que le siguieron sirvieron para corregir errores detectados en la versión anterior o para mejorar ciertas partes del programa hasta llegar a la versión 7.0 en el año 1995, a partir del cual MS-DOS deja de existir como tal y se convierte en una parte integrada del sistema operativo de Microsoft Windows. DOS es de código cerrado, ya que el código fuente no se encuentra disponible para cualquier usuario, es decir, no se hace público. Este sistema operativo era preinstalado en la mayoría de las computadoras de la década del 1990 y era el software básico de interacción humana con el computador. Se maneja por intermedio de comandos y programas previamente definidos. Se debe conocer ciertos comandos e introducirlos en la línea de comandos propiamente dicha para poder realizar las respectivas tareas empleando el teclado, eligiéndolos de una lista posible de instrucciones llamadas comandos que debía conocer. MS-DOS carece por completo de interfaz gráfica y no utiliza el ratón, por lo que gradualmente fue reemplazado por sistemas operativos que ofrecían una interfaz gráfica. Cabe destacar que el sistema operativo es monotarea y monousuario, es decir, monotarea porque ejecuta una sola tarea a la vez y monousuario porque solo admite un usuario a la vez. Al cumplir las dos condiciones mencionadas, el procesador está dedicado en exclusividad a la ejecución de un proceso, por lo que la planificación del procesador es simple y se dedica al único proceso activo que puede existir en un momento.